Es un placer compartir esta jornada con ustedes con este lema Más vida, que me parece tan acertado, porque efectivamente, como muy bien ha dicho Nora, que me ha encantado oírla, estoy absolutamente de acuerdo con todos los puntos que ha puesto sobre la mesa. No solo estamos viviendo trayectorias vitales con más años, que desde luego las estamos viviendo, sino también con más vida, como recordando aquel viejo lema de la OMS, ¿no? De añadir no solo años a la vida, sino también vida a los años. Por eso a veces resulta sorprendente, como apuntaba Nora, esa visión que tenemos sobre el envejecimiento, que en ocasiones en el debate público, cuando oímos discusiones, debates sobre la longevidad, la longitud de nuestras vidas, la duración de nuestras vidas, el envejecimiento de la población, o incluso en ocasiones, incluso lo leemos en algunos artículos, visiones muy catastrofistas y muy dramáticas del envejecimiento de la población. Yo he leído no solo hablar de crisis demográfica, sino de invierno demográfico, de ocaso poblacional, de suicidio demográfico. Yo he llegado a leer, incluso a hablar de autogenocidio demográfico, ni más ni menos. Todos estos debates tan dramáticos tienen en común varios aspectos. Unos que presentan el envejecimiento casi como un aspecto diferencial, nos pasa a nosotros, la vieja Europa, el sur de Europa en donde envejecemos y no tenemos niños, el norte de la península ibérica, ¿verdad? Distintas escalas, pero ¿a qué lo han leído? Es casi identitario. Bueno, no es verdad, no solo nos pasa a nosotros. El conjunto de la población mundial está envejeciendo. En las próximas décadas envejecerá toda la población europea y en lo que queda de siglo envejecerá toda la población mundial. ¿Vale? Tiene otro punto en común, que presentan el envejecimiento como un problema a solucionar, lo cual genera una enorme frustración, porque esto es un cambio hasta donde sabemos irreversible. No vamos a meter la marcha atrás. Y además esa solución, no sé ustedes, pero a mí es lo que más me preguntan, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo nos adaptamos a una nueva población o a una sociedad distinta? ¿Cómo lo solucionamos? Y la solución suele ser simple y ajena. Se trata de que las mujeres jóvenes tengan más hijos. Bueno, es importante que los hombres y las mujeres jóvenes puedan tener más hijos porque quieren tener más de los que tienen. Luego, si no alcanzan esa aspiración reproductiva, es que algo no va bien, es un síntoma. Pero en sociedades con baja mortalidad, el umbral está en 2 hijos por mujer. O sea, pasar de donde estamos, de la fecundidad muy baja en la que estamos, a una fecundidad baja, no se va a notar nada en la estructura por edades. No nos va a solucionar el envejecimiento. Tenemos que adaptarnos a una nueva población que es distinta que la del pasado y dejar de buscar soluciones fáciles. ¿Vale? Tenemos que aprender a gestionar las sociedades, ya no del futuro, del presente, que son distintas a las del pasado. Y después tiene otro punto en común, que es el dramatismo. El envejecimiento como algo dramático, como un problema, como una catástrofe. Ahí hay un cierto paralelismo entre el envejecimiento de una población y el envejecimiento de un individuo, que tienen muchas cosas en común, pero que no son lo mismo. Los que nacemos, maduramos, nos reproducimos, envejecemos y desaparecemos somos los individuos. Las poblaciones no. En un individuo el envejecimiento sí puede ser, sí es la etapa previa a la desaparición. En una población no. Por eso ese paralelismo nos lleva a una visión muy negativa del envejecimiento, que en una población no significa que nos vayamos a extinguir. Significa que somos poblaciones más complejas que las del pasado. No solo con trayectorias de vida más prolongadas, como decía Nora, sino con trayectorias de vida mucho más complejas, con más edades, con más transiciones, con transiciones retrasadas en el tiempo, ¿vale? Con trayectorias más complejas. ¿Cómo se ha producido esto? Vamos a empezar por entender un poco cómo llegamos hasta aquí. Pues esto en realidad podría decirles que es el fruto de un éxito, vivimos más, pero en realidad es el fruto de varios éxitos. Miren, durante decenas de miles de años, hasta donde sabemos, desde Neandertal,
la esperanza de vida humana ha sido muy estable, entre 30 y 40 años. Esta es la esperanza de vida de los humanos. Hacia mediados del siglo XIX, por un montón de cambios que se produjeron en las formas de producción, en la alimentación, en la higiene individual y pública, el higienismo público, etc., cambió de forma muy brusca esta tendencia y empezó a aumentar nuestra longevidad. Y fíjense en este gráfico. No me importa tanto. Esta es... Ay, perdón, me he ido. Ahí está. Esta es la esperanza de vida máxima en cada año desde 1840, desde mediados del siglo XIX. Es decir, es nuestra esperanza de vida como especie. ¿Ven la diagonal perfecta que dibuja? Llevamos más de siglo y medio ganando 3 años de vida por cada década que sobrevivimos. Es un cambio profundísimo. Ganamos cada año que sobrevivimos 4 meses de vida. Si ustedes lo prefieren, cada día que sobrevivimos ganamos 6 horas. Es de esa magnitud. Al acabar esta charla, si sobrevivimos a la misma, que yo espero que no sea mortal, habremos ganado 7 minutos de vida, que no es poco, en media orilla, ¿no? O sea, es de esta magnitud el cambio. ¿Cómo se ha producido este cambio? Pues lo hemos hecho en 2 pasos. Primero, lo que hemos hecho ha sido aumentar nuestra supervivencia. En el pasado teníamos muchas defunciones en la infancia, antes de cumplir los 5 años, en el primer y los primeros 5 años de vida. Llegaban a cumplir 15 años menos de la mitad de los nacidos, a inicios del siglo XX en España. Menos de la mitad de los nacidos cumplían 15 años. Perdíamos una enorme cantidad de población en la infancia. Teníamos también una mortalidad alta en edades adultas y desde luego había personas que llegaban a edades avanzadas, pero eran muchas menos. Es decir, lo que hemos hecho, el primer paso en ese gran cambio, ha sido que hemos reducido la mortalidad temprana y, por tanto, somos más iguales ante la muerte. Vamos a poner un ejemplo. De 5 personas nacidas a mediados del siglo XIX, probablemente uno, pongamos que José, moriría al nacer. Antonio moriría durante los primeros años de vida, antes de cumplir 5 años. Josefa probablemente fallecería en relación con algún parto. Y pues es posible que 1 o 2 personas de cada 5 llegaran a la 6ª, 7ª década de vida. Lo que ha ocurrido es que los nacidos un siglo después, lo más probable es que, en función de las probabilidades de muerte de cada momento, es que todos alcancen las 7 décadas de vida. Efectivamente, no fallecemos todos a las mismas edades, pero nos parecemos mucho más. Es decir, ese avance, ese aumento de la supervivencia, sobre todo en edades tempranas, lo que ha hecho es que somos más iguales ante la muerte. Este es el primer gran éxito, y esto difícilmente es una mala noticia, ¿verdad? El segundo paso que ya hemos dado en décadas más recientes es que además, fíjense, las curvas no solo se adelgazan, que es ese efecto que les decía de aumento de la supervivencia, somos más iguales ante la muerte, sino que además ven que la curva de funciones se desplaza, ¿verdad? Este es el aumento de la longevidad. Ha aumentado la supervivencia, con lo cual somos más iguales ante la muerte, pero además ha aumentado también la longevidad, por lo que todos vivimos más. Esos son 2 grandes éxitos. Y nos falta un tercero. Para ello les voy a pedir que den un paso atrás desde la especie humana para tomar algo de perspectiva. Aquí tienen un dibujito con el tiempo medio de vida de distintas especies. Las que están arriba de todo son las que viven menos. Tienen ustedes moscas, ratones, conejos, hormigas. ¿Cuántas crías tienen? Muchísimas, ¿verdad? Como tienen una alta mortalidad, necesitan hacer un gran esfuerzo reproductivo para reproducir la especie. Fíjense en los que están más abajo, por ejemplo, en los mamíferos, que son los que más se nos parecen. Pues tienen los elefantes, los osos, las ballenas, que son los que más sobreviven. ¿Cuántas crías tienen? A ver, ¿quién se acuerda de los documentales de la 2?
Cuando teníamos una pareja de osos, ¿con cuántos osetnos se veían por allí? Una pareja de ballenas, ¿cuántos ballenatos había? ¿1 o 2? Vale. En todas las especies, no solo en la nuestra, la fecundidad y la mortalidad están estrechamente relacionadas. La reproducción no solo depende de la fecundidad, depende de las dos. No hay especies con baja mortalidad y alta natalidad. Sería un colapso ecológico, piénsenlo. Nos cargaríamos el planeta inmediatamente. ¿Vale? O sea, en todas las especies, si tienen una alta mortalidad, necesitan una alta fecundidad para compensarla. Y al revés, las que tienen una alta longevidad no hacen ese enorme esfuerzo reproductivo de tener muchas crías. Lo que ha pasado con la especie humana es que hemos cambiado, con ese cambio que les enseñaba antes en 2 pasos, primero aumentando la supervivencia y después la longevidad, hemos cambiado de lugar en este esquema. Por lo tanto, aquí tienen lo que los demógrafos llamamos transición demográfica, pero que muchas veces habrán oído hablar del cambio demográfico, ¿verdad? Bueno, pues a inicios del siglo XX, a mediados del XIX, teníamos una alta mortalidad en marrón y una alta natalidad para compensar. Y lo que ha ocurrido es que ha descendido la mortalidad durante todo el siglo XX y la natalidad se ha adaptado. De forma que ahora, como no tenemos tantas pérdidas de vida temprana, la natalidad también es más baja. Está cerca. En las sociedades, la natalidad y en las poblaciones y la mortalidad están cerca. Lo que ha ocurrido es que durante el siglo XX se han separado porque primero cayó la mortalidad y después se adaptó la fecundidad. Y esto quiere decir que además esta nueva población de la que les hablaba al principio es fruto de un tercer éxito, y es que somos más eficientes desde el punto de vista reproductivo. En el pasado teníamos que generar muchísima vida que perdíamos pronto, perdíamos muchos niños. En realidad ahora necesitamos generar menos porque no perdemos tanta vida de forma temprana. Malgastamos, así entre comillas, como especie, menos vida. Nos llega, nos basta con generar menos vida porque casi todos los nacidos viven durante largas trayectorias de vida, lo cual es otro éxito. Pero este cambio del que les estoy hablando obviamente tiene consecuencias, es el fruto de varios éxitos, pero nos lleva a un escenario distinto del que hemos vivido durante decenas de miles de años. Tiene consecuencias sobre nuestras vidas como individuos y sobre nuestras poblaciones como sociedades. ¿Cómo nos ha cambiado nuestras vidas como individuos? Pues en realidad vivimos vidas con más años, lo apuntaba también Nora en la presentación, con más años. Bueno, con más años obviamente, con más edades también, lo apuntaba también Nora en la presentación. ¿Cómo es esto de que tenemos nuevas edades? Bueno, las más evidentes son al final de la vida. Los grupos de edad que más están aumentando son los nonagenarios y los centenarios. Siempre hubo personas muy longevas, siempre. O sea, esto no es una novedad. Lo que pasa es que eran edades por las que transcurrían muy pocas personas muy seleccionadas, individuos seleccionados. La novedad es que ahora las recorremos mayoritariamente como población, como sociedad. Hasta finales del siglo XX, la mitad de los nacidos no llegaban a cumplir 80 años. En unos pocos años, la mitad de los nacidos llegarán a cumplir 90 años. Que más de la mitad de los nacidos en una generación empiecen a recorrer esa década de los 90 a los 100 años, es un gran cambio. Es decir, estamos abriendo etapas, recorriendo etapas como población, que previamente solo algunos individuos seleccionados recorrían. Y esto supone cambios y nuevos retos, algunos de los cuales se van a abordar durante la sesión. Habrán oído hablar de trayectorias de fragilidad, hablamos más de soledad, hablamos más de deterioro cognitivo. Hay nuevos temas, nuevos retos que hay que abordar, ¿vale? Porque tenemos esas nuevas edades al final de la vida. Pero no solo tenemos estas nuevas edades al final de la vida, hemos creado más edades. Nuestras vidas se han vuelto más complejas. ¿Cómo es esto de que hemos creado más edades? Pues, por ejemplo, la adolescencia. Piensen en sus padres, en sus abuelos. ¿A qué edad empezaban a trabajar?
¿A qué edad empezaron a trabajar nuestros abuelos? ¿Sobre los 14 años puede ser? Sí, ¿verdad? Pasábamos de la niñez a la adultez. O sea, no existía la adolescencia. Hemos creado la adolescencia. Esa edad intermedia de transición entre la niñez y la adultez. Es como si las nuevas generaciones, esos años que se han encontrado sus padres y sus abuelos al final de la vida, los pusieran como una cuña en edades jóvenes y prolongasen esas edades jóvenes. Tenemos la adolescencia, tenemos una juventud muy prolongada. Tenemos adultos jóvenes, adultos maduros, ¿no? Hemos multiplicado edades a lo largo del curso de vida. Y no solo. Hay algunos colegas que empiezan a hablar de otra edad transicional, no solo la adolescencia entre la niñez y la adultez, sino una nueva edad de transición entre la adultez y la vejez. Hay quien la ha bautizado, Alex Kalatze, la llama gerontolescencia. Es un nombre muy feo, ¿verdad? Como nombre es muy feo, pero la idea es buena. O sea, es esa otra edad transicional. Lo decía antes Nora, una persona de 65 años es un anciano, ¿en serio? O sea, igual esos 10, 15 años con muy alta calidad de vida, entre los 60 y los 80 años, pues tenemos que empezar a pensar, llamémosle como yo llamemos, en una nueva edad, ¿no? En una nueva edad transicional. Por eso les decía que tenemos cursos de vida más complejos, con nuevas edades. Y por eso también muchos colegas ponen en cuestión si en realidad lo que estamos haciendo es envejecer o rejuvenecer. Porque lo que estamos es ganando años de vida joven. Las siguientes generaciones están prolongando etapas jóvenes, la adolescencia, la juventud, los periodos formativos. Estamos retrasando esas transiciones de paso a la adultez, de paso a edades más avanzadas. A cualquier edad somos más joven que cualquier persona de una generación anterior a esa edad en cuanto a expectativa de vida. Tenemos mayor esperanza de vida por delante y mayor esperanza de vida en salud por delante. Por tanto, me he pasado, ¿verdad? Sí, me he pasado. Ahí. Por tanto, dejemos ahí la pregunta, pero igual podríamos empezar a preguntarnos si de verdad estamos envejeciendo o lo que estamos haciendo es rejuveneciendo, ganando años de vida joven. ¿Y cómo nos cambia, decía, esta transición tan notable que les contaba al principio? Nos ha cambiado no solo individuos, sino también como poblaciones. Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan del gráfico de la transición demográfica? Vamos a dejar de crecer y esto no es un drama, ¿vale? A veces lo vemos también, ¿no? Bueno, se acaba el crecimiento con ciertos tintes dramáticos, ¿no? Estas noticias o estas afirmaciones. Fíjense, cuando la mortalidad y la natalidad eran altas en sociedades pretransicionales, las poblaciones no crecían, solo crecen cuando se separan ambas curvas. En las sociedades demográficamente modernas con baja mortalidad y baja natalidad tampoco crecen, las curvas están cercanas. Solo crecen durante ese periodo que es excepcional, es el momento del cambio, es la transición, cuando se separan, cuando cae la mortalidad y tarda un poquito en adaptarse a la natalidad. Ahí crecen las poblaciones, pero eso es la excepción en la historia de cualquier población. Las poblaciones no tienden a crecer, ¿vale? Tienden a la estabilidad. Con lo cual, a partir de ahora no creceremos por crecimiento vegetativo. Algún año creceremos un poco, algún año decreceremos un poco, pero serán cambios pequeños y creceremos únicamente de forma ligera y por migración, ¿vale? Por emigración o inmigración. Otro cambio es en la estructura por edades. Lógicamente, si yo les decía, necesitamos generar menos vida porque todos los nacidos viven durante largas trayectorias de vida, pues vamos hacia una estructura con menos niños y más población de más edad. Con lo cual hay que decirle adiós a la pirámide. En mi opinión, sin nostalgia. Piensen que a veces nos dicen, ¿cómo recuperamos esas pirámides bonitas o esas pirámides sanas? A ver, vamos a pensarlo bien. Para que una pirámide tenga forma de pirámide, tienen que morir niños desde el primer año de vida. Si no, no escalona, no tiene forma de pirámide. ¿Vale? Es decir, una pirámide sana, una estructura de población sana, es esa hacia la que vamos, que tiene forma de torre.
en la que somos más iguales ante la muerte y todos los nacidos viven hasta edades más similares. Por lo tanto, vamos hacia estructuras distintas, que ya no se van a parecer a una pirámide, en la que pasaremos los baby boomers por el medio y la distorsionaremos. Ven que van hacia la pirámide, pero distorsionada por esa generación de baby boomers. No es una pirámide invertida, salvo en poblaciones muy pequeñas. Pero si estamos hablando de la población del País Vasco, de España, de Europa, no vamos hacia pirámides invertidas, vamos hacia torres, distorsionadas por el paso de los baby boomers. Pero en realidad no vamos solamente hacia poblaciones con personas de más edad, sino también de más edades. Fíjense, en el pasado la mitad de la población tenía menos de 30 años y la otra mitad todo el resto de edades. En la actualidad lo que tenemos es una población con un abanico con más varillas. ¿Lo ven? Tenemos una población con más varillas, con más diversidad de edades. La vejez, cuidado con esa vejez en singular. Que estamos hablando de 30, 40 años de vida y seguimos hablando de la vejez. A nadie se le ocurriría hablar de un bebé recién nacido y de una persona de 30 años como si fueran igual, pero lo hacemos cuando hablamos de personas mayores. Pues lo ven, ya tiene otro recorrido. La vejez, son muchos años de vida. Es una población más plural. Y aquí va el último punto también que les quería, porque se me está acabando el tiempo, que les quería apuntar. Seguimos hablando de población de niños, adultos y ancianos. Esta es una chaqueta en la que ya no cabemos, se nos ha quedado pequeña. Somos una población mucho más compleja. Pero a los niños en el cole todavía les enseñamos que la población se divide en niños hasta los 16, adultos a partir de los 16, que los niños flipan, ¿vale? O sea, ancianos con 65 años vuelven a flipar, ¿vale? Y no solo lo seguimos enseñando en los colegios, es que en muchos indicadores económicos de esos que nos dan mucho miedo, ¿vale? De los que usamos para estudiar las políticas públicas, y seguimos usando población adulta potencialmente activa 16 y más. Y seguimos usando población dependiente 65 y más. Es hora de que vayamos adaptando nuestras estructuras, nuestros indicadores, nuestros libros de texto, a poblaciones más complejas, con más edades. Ya nunca más vamos a volver a ser poblaciones de niñas, adultos y viejos. Somos poblaciones más plurales y más complejas. Pero creamos nuestras estructuras de bienestar, de apoyo social, de bienestar social. Durante el siglo XX, mientras éramos esas poblaciones cambiantes en transición, éramos poblaciones crecientes, éramos poblaciones jóvenes y éramos poblaciones simples de niños, adultos y viejos, que no vamos a volver a ser. Con lo cual nos toca adaptarnos a las poblaciones del futuro, a las poblaciones con esas nuevas edades, como esa gerontolescencia de la que hablábamos, con algunos retos nuevos, de los que también van a hablar ustedes aquí hoy. Hablamos de economía plateada, hablamos de nuevas formas de residencia, pero también nos toca nuevos retos relativos al cambio de nuestras estructuras de bienestar social. No vamos a volver a tener poblaciones con problemas agudos de salud, tenemos poblaciones con largas trayectorias de comorbilidad crónica, 14 años de media. No vamos a volver a tener poblaciones en donde tengamos la figura de la hija adulta, no activa en el mercado laboral, que sacrifica su vida para cuidar de todas las generaciones de la familia. Vamos a tener que aprender a cuidarnos de otra manera. Va a tener un impacto en la forma en la que trabajamos, en las ciudades en las que vivimos, en nuestras casas, en nuestros barrios. Con lo cual, mi propuesta es que que cambiemos la pregunta, que dejemos de preguntarnos cómo solucionamos el envejecimiento demográfico y que pensemos a preguntarnos cómo gestionamos poblaciones envejeciendo, rejuveneciendo, pero mucho más complejas que las del pasado, con trayectorias de vida más prolongadas, con más edades, con más transiciones, con transiciones retrasadas. Muchísimas gracias por su atención, eskerrik asko, y yo solo quiero acabar recordando algo que a veces en ese debate tan con tintes dramáticos sobre el envejecimiento no parece que recordemos con frecuencia. Y es que envejecer no es malo. Lo malo es no envejecer. Eskerrik asko.